Bueno, pues espero que ya estén por ahí. Vamos a continuar con el tema de las áreas funcionales de la corteza cerebral. Bueno, pues aquí vamos a aclarar en primer lugar que de las áreas funcionales de la corteza cerebral, las que tienen función de asociación, es decir, las áreas de asociación de la corteza cerebral, son las que desarrollan las funciones cerebrales superiores. Y aquí están representadas en blanco. ¿Sí? Solamente las que están en colores son llamadas áreas primarias de la corteza cerebral que cumplen con funciones específicas. Todas las demás son áreas de asociación, se puede decir algunas veces asociación secundaria, asociación terciaria. Entre las áreas visuales se llega a hablar hasta de asociación quinta. Y pues entonces notamos que la mayor parte del cerebro humano se dedica a realizar funciones cerebrales superiores. Solamente unas cuantas regiones realizan funciones muy específicas. Bueno, pues esto tiene que ver también con que a veces al lesionarse las áreas primarias que aquí aparecen, se podría retener parte de su actividad por otras áreas eh, en algunas ocasiones. Pero pues todas ellas, ya sea primarias o secundarias, son difíciles de sustituir. Entonces, vamos a comenzar hablando acerca de las áreas funcionales del lóbulo frontal. Y aquí las vemos en una vista de la cara dorsolateral y de la cara medial. Aunque son áreas funcionales, aquí se está indicando la numeración de acuerdo al mapa de Brodmann que decíamos, es un mapa morfológico, no funcional, pero hay una correlación entre los números indicados por Brodmann y las funciones que tienen estas áreas, lo cual se descubrió más adelante. Entonces vamos en el lóbulo frontal a indicar primero el área 4. Bueno, el número que tienen las áreas es de acuerdo al orden en el que Brodmann fue estudiándolas, ¿sí? Y no en una secuencia específica, pero pues él iba investigando la estructura de una región y luego se pasaba a la de junto y a veces se saltaba hacia otro lado. Entonces, son 52 áreas y nosotros vamos a estudiar algunas de ellas. Entonces, la que se llama el área 4 de Brodmann también es conocida como, desde el punto de vista funcional, como la corteza motora primaria o el área motora primaria. Quiere decir que es el área para la ejecución de movimientos voluntarios, el área más importante para la ejecución de movimientos voluntarios. Nosotros hemos hablado de la vía córtico-espinal, que es la vía para la ejecución de movimientos voluntarios. Entonces, la vía córtico-espinal se origina aquí, del área 4, y de acuerdo a lo que hemos indicado antes, sirve para la ejecución de movimientos con el hemicuerpo contralateral. El área 4 de Brodmann, como aparece aquí, ocupa la mayor parte del giro precentral. ¿Sí? Este es el giro precentral y vemos que pues al menos ocupa unas 3/4 partes, las más cercanas al surco central,
y se extiende desde el surco lateral hasta la convexidad del cerebro. Aquí en la convexidad del cerebro se continúa en la cara medial, en la parte anterior del lobulillo paracentral. Entonces es una franja continua la que estamos viendo desde la cara dorsolateral hasta la cara medial, ya que sirve para la ejecución de movimientos con el hemicuerpo contralateral. Tiene representado al cuerpo humano en toda su extensión, es decir, tiene una representación somatotópica del hemicuerpo contralateral, como se muestra en esta figura. La organización somatotópica de la corteza motora es la que vemos en este lado y consiste en lo siguiente. Este es un corte coronal del área 4. Aquí está la parte más baja, es decir, la parte cercana al surco lateral, que sería este de aquí. Luego se llega hasta la convexidad del cerebro, que sería aquí, y luego está en la cara medial, que sería esta región. ¿Cómo nos damos cuenta? Tiene representado el hemicuerpo contralateral, donde la extremidad inferior aparece en la cara medial, sigue el tronco, el brazo, antebrazo. Luego vemos que la región de la mano ocupa un área bastante amplia. Luego la región de la cara también es un territorio muy amplio. Y luego sigue la región de la lengua, faringe y laringe. Son las regiones más cercanas al surco lateral. Esto nos muestra que la figura humana, que el hemicuerpo, aquí está representado, no aparece de manera proporcional a las dimensiones corporales reales, sino que el tamaño de las regiones motoras va de acuerdo a la relevancia motora de nuestro cuerpo. Entonces, los músculos con que ejecutamos los movimientos finos son los músculos de la cara y los músculos de la mano. Y por eso que tienen una representación más grande que otros territorios. Entonces vean la región del antebrazo, del brazo, son regiones pequeñas. El cuello, el tronco son regiones pequeñas porque los movimientos que se ejecutan con estas regiones son movimientos amplios, movimientos toscos, para los cuales no es necesaria una representación neuronal detallada. Entonces, la representación de las regiones corporales es de acuerdo a su relevancia motora. Y el resultado es que la organización somatotópica presente una figura humana distinta a la del aspecto real, conocida entonces también como homúnculo. El homúnculo motor tiene una cara y una mano grande y pues el resto del cuerpo es pequeño. Y aquí estamos hablando exclusivamente de el territorio motor, el cual está en el área 4 de Brodmann. ¿Sí? Entonces es el área 4 de Brodmann. O área motora primaria, aplicando la nomenclatura funcional. Adelante del área 4 está el área 6 y vemos que abarca un borde del giro precentral y la parte posterior de los giros frontal inferior, frontal medio y frontal superior. Y además se continúa en la cara medial. El área 6 es conocida como el área premotora, por estar ubicada por delante del área motora. Bueno, por ahí tienen abierto su micrófono, no,
Ciérrenlo para que no se escuche el ruido. ¿Sí? Y entonces tenemos que es el área premotora o motora secundaria. Las áreas que se llaman secundarias son de asociación, como ya indicaba anteriormente. Solamente las áreas primarias tienen funciones específicas. En este caso, el área 4 es específica para la ejecución de movimientos voluntarios. El área 6 es un área eh, secundaria, es un área de asociación, y en este caso es de asociación motora. Entonces le sirve para conectarse con otras áreas del hemisferio cerebral, pero también para almacenar el recuerdo de los movimientos que hemos ido aprendiendo a realizar a través de nuestra vida. Entonces es un área de memoria motora. Las áreas secundarias también se pueden considerar áreas de memoria, y en este caso de memorias para los movimientos. Y entonces, pues las alteraciones que ocurren en la lesión del área 6 pueden ser diferentes a las del área 4. Como vemos, están muy cercanas las dos áreas y muchas veces en una lesión cerebral pueden afectarse eh, simultáneamente, y lo único que se ve es la dificultad para ejecutar movimientos con el hemicuerpo contralateral. Pero en una lesión selectiva del área 4, lo que se presentaría es una parálisis contralateral del cuerpo, a lo que le llamaríamos una hemiplegia contralateral. Pero si en su lugar se afectara exclusivamente el área 6, entonces lo que se vería es pues la pérdida de la capacidad de ejecutar movimientos que ya sabíamos realizar, a lo cual se le conoce como apraxia. Entonces, aunque la persona puede mover bien las partes de su cuerpo, el área 4 estaría intacta en ese caso, eh, no puede ejecutar movimientos complejos porque no se acuerda cómo realizarlos en la lesión del área 6, del hemisferio dominante. Entonces, entre el hemisferio izquierdo y el derecho, uno de ellos es dominante. Se considera que el hemisferio dominante de la mayoría de las personas es el izquierdo, o se dice el contrario a la mano que más usamos. Bueno, la mayoría de las personas son diestras, entonces su hemisferio dominante es el izquierdo. Y en el 50% de los zurdos, su hemisferio dominante también es el izquierdo. La lesión selectiva del área 6 del hemisferio dominante puede provocar apraxia y la incapacidad para ejecutar movimientos voluntarios aprendidos con el requisito de que no tiene parálisis. Entonces, por ejemplo, se ha visto que el paciente puede mover las partes de su cuerpo, pero cuando se le solicita un movimiento en específico, no lo realiza. Por ejemplo, estando acostado, se le pide que levante una pierna y luego la otra. Le podemos explorar la fuerza muscular, pidiéndole varios movimientos, y notamos que sus extremidades inferiores se mueven bastante bien. Entonces, le pedimos que se ponga de pie y que camine. Y en ese momento titubea y no se suelta del borde de la cama y dice que no puede caminar. Sí, a pesar de tener fuerza muscular en sus extremidades inferiores, no puede caminar, y dice porque no se acuerda cómo caminar. Le explicamos cómo caminar, que adelante primero un paso y un pie y luego el otro, y no lo puede hacer.
y es entonces, se puede referir como un trastorno de la memoria del movimiento. Esta es entonces la función del área 6. Tiene una función general que es la de apoyar al área 4 en la ejecución de movimientos voluntarios y una función de memoria de los movimientos voluntarios que hemos aprendido a realizar a través de nuestra vida. El área 6 en la cara medial es conocida como el área motora suplementaria y también sirve para establecer circuitos para la regulación del movimiento voluntario, como los que vimos hace rato en el caso del cuerpo estriado. Es decir, que se conecta con el neoestriado. Bueno, tenemos a continuación el área 8. Hay una región del área 8 que es solamente esta que está aquí en el giro frontal medio, a la que se le conoce el campo frontal de los ojos. Esta parte del área 8, a nivel del giro frontal medio, es el campo frontal de los ojos y tiene una función muy específica que es la de desviar la mirada en el plano horizontal hacia el lado contrario. Quiere decir que el campo frontal de los ojos del lado izquierdo, que aquí está representado, sirve para mover los ojos en el plano horizontal hacia la derecha. Esa es toda su función. Y entonces, conocer su función es importante desde el punto de vista clínico, porque cuando hay una alteración cerebral que afecta al campo frontal de los ojos, el paciente tiene incapacidad de desviar la mirada hacia el lado contrario, pero además tiene desviada permanentemente la mirada hacia el lado izquierdo. Bueno, hacia el lado lesionado. ¿Sí? Aquí en la lesión del campo frontal de los ojos del lado izquierdo, no pueden mover la mirada en el plano horizontal a la derecha, es decir, no puede desviar los ojos a la derecha, pero permanentemente los tiene desviados hacia la izquierda. Y es que como no funciona el campo frontal de los ojos del lado izquierdo, predomina la actividad del hemisferio contrario, cuya función es desviar la mirada hacia la izquierda. Y entonces se usa en la clínica un dicho que es que el paciente ve su lesión. Es decir, tiene desviada la mirada hacia el lado de la lesión cuando hay una afección del campo frontal de los ojos. Ya que el hemisferio del lado contrario desvía la mirada hacia el lado de la lesión. Luego tenemos las áreas 9, 10 y 11, que vean son la parte más anterior del lóbulo frontal. Estas son las áreas que han provocado que se desarrolle la región de la frente, ¿sí? Al hacerse cada vez más importantes y más grandes, la frente de los precursores del hombre y el hombre, pues se ha hecho cada vez más grande. Son las áreas que sirven para realizar juicios, razonamientos, abstracciones, ¿sí? Son las áreas que se destruyeron en el paciente Phineas Gage y que, como decíamos, tienen que ver con la forma de comportarse de manera responsable al dar respeto a los valores sociales y morales. Aquí las vemos que ocupan una gran parte de la cara dorsolateral, pero también se ven en la cara medial del hemisferio y forman una región muy amplia. Bueno, entonces, áreas para realizar
juicios y razonamientos, acciones, es decir, pensamientos, son llamadas áreas ejecutivas porque son las áreas con las que decidimos qué es lo que vamos a hacer. Y llega información de todos los lóbulos cerebrales para tener un panorama completo de qué es lo que ocurre a nuestro alrededor y entonces se decide aquí la conducta a emprender. También tenemos en el lóbulo frontal las áreas 44 y 45, que vean están ocupando el giro frontal inferior. La 44 en la región opercular y la 45 en la región triangular. Son llamadas por su función áreas para la expresión del lenguaje oral. Y bueno, llevan el epónimo de las áreas de Broca, o simplemente el área de Broca. Son áreas motoras del lenguaje, son áreas para la expresión del lenguaje, son las áreas que nos permiten hablar. Y bueno, pues recordarán que Broca describió el paciente Tan, en el cual pues, solamente podía expresar esa sílaba, Tan. A este trastorno, en el cual hay una incapacidad para la expresión verbal, se le conoce como afasia motora y es característico de la lesión 44 y 45 del hemisferio dominante. Y esto nuevamente solo tiene que ver con el hemisferio dominante. Incluso se define hemisferio dominante como el área en la cual se localizan, bueno, más bien se llama hemisferio dominante al hemisferio en el cual están las áreas del lenguaje. Y aquí están las áreas motoras del lenguaje, 44 y 45. Cuando un paciente tiene una lesión en estas áreas, podría tener las manifestaciones como del paciente TAN, o que solamente emite balbuceos, o tiene una notable incapacidad para emitir palabras. Sabe qué es lo que va a decir, pero no puede expresarlo. Por ejemplo, se le pregunta o se le pide que mueva la cabeza a la izquierda, luego a la derecha, que se rasque la nariz, que levante la pierna, por ejemplo, y todo lo hace muy bien, y se le pregunta su nombre, y aunque vemos que hace el esfuerzo por hablar, no puede emitir ninguna palabra, lo mucho algunos balbuceos. Estas son entonces las principales áreas que identificamos en el lóbulo frontal. Y bueno, pues tenemos que entre estas áreas del lóbulo frontal están las que realizan las funciones ejecutivas. Bueno, aquí entonces se compara el cerebro de un chimpancé con el cerebro humano y vemos que gran parte de su desarrollo del cerebro humano depende por el crecimiento de las áreas de la parte anterior del lóbulo frontal o región prefrontal, que es donde están ubicadas las áreas de asociación terciaria del lóbulo frontal. Sus funciones dan como resultado cómo somos, cuál es nuestra personalidad, ya que ubica al individuo en el mundo que lo rodea con la finalidad de planear y ejecutar sus actividades. Entonces, cómo planeamos y cómo realizamos nuestras actividades tiene mucho con la forma como que somos. Y pues esto depende del lóbulo frontal. Aquí se realiza el razonamiento, el juicio, es decir, el razonamiento, que sería de seguir la lógica de los conocimientos que hemos adquirido, el juicio, emitir una opinión
acerca de lo que estamos viendo, basándonos en nuestros conocimientos. La abstracción, que es tener ideas. La planeación, pues lo que conviene hacer, y entonces se toman las decisiones. Estas son las funciones ejecutivas. Entonces, la corteza prefrontal, principalmente de la cara dorsolateral, pues recibe información de los centros aferentes, es decir, de todas las vías aferentes de la memoria y de las emociones. Y de acuerdo a lo que información que está recibiendo, entonces planea qué es lo que va a hacer, tiene la memoria de lo que está haciendo para sostener esta conducta, evita conductas inapropiadas al asociarlo lo que se debe hacer con lo que no se debe hacer, y de esta manera regula la conducta social, cómo nos comportamos con los demás. Así de importante es entonces el lóbulo frontal, y cuando, como en el paciente Phineas Gage, hay una lesión, cambia completamente esa persona. Entonces, Phineas Gage sobrevivió a este fuerte traumatismo cráneoencefálico en la región frontal. Aquí está la fotografía de su cráneo y el lugar por el que salió la varilla de metal. Vean cómo tiene destruido el piso de la órbita, aquí en el lado izquierdo. Esto es lo que se llama la máscara mortuoria, es decir, cómo se veía Phineas Gage al morir, y pues con esta enorme cicatriz. Entre los datos que presentó es que no tenía autocontrol, con tendencia a la agresividad, inmadurez, pues se comportaba como un niño que no tiene establecidos los valores sociales o morales, alteraciones emocionales, no respeta los valores que nosotros hemos desarrollado, tiene un grosero, facilidad para los actos agresivos, y bueno, pues esto es un cambio completo de su personalidad. De verlo incluso como alguien muy pulcro y amable, pues, alguien de aspecto descuidado y grosero. Tenemos aquí otras lesiones de la corteza prefrontal. Por ejemplo, en el panel A se muestra una lesión hacia la región frontal, y resulta que este paciente masculino es sociópata. Y aquí pues teníamos que regula la conducta social, y entonces una de las alteraciones de la afección de la corteza prefrontal es volverse sociópata, tendencia al aislamiento y, bueno, pues desagrado al interaccionar con otras personas. En el panel B, o aquí en la fotografía B, este paciente fue tratado de un tumor hipoficiario, pero después, de manera inexplicable, comenzó a lesionarse la región prefrontal, y el paciente desarrolló la conducta antisocial. Ahora está este paciente que desarrolló un meningioma que invade, como vemos, la mayor parte de la región prefrontal derecha, y este paciente pues, pierde cuáles son los valores sociales y morales, y presenta una conducta sexual. Este paciente es tomada 60 años antes. Este paciente
durante la Guerra Civil Española estuvo prisionero y entonces trató de escapar pasando sobre una reja de esas que tienen una punta como de lanza. Y él realizó un movimiento eh, en el cual se atravesó la punta de la reja, la lanza, de un lado a otro. Y bueno, pues la lesión no fue mortal, no se presentó la muerte. Aquí tuvieron que cortar la barra de metal para poderlo llevar al hospital. Se ve que perdió el ojo del lado izquierdo. Y la imagen tomada 60 años después nos muestra que no tiene nada del lóbulo frontal. Entonces, este paciente a los 21 años de edad sufrió la lesión bilateral de la corteza prefrontal. Y durante los 60 años siguientes, este, presentó, pues, pues, tenía que depender de otros. Sí, bueno, pues él se casó poco después del incidente porque pues, estaban muy enamorados y pues, su esposa fue su gran soporte. Tenía una alegría desmedida. ¿Sí? Nosotros nos ponemos alegres, pero pues no controlamos nuestra alegría. Dificultad para planear y conseguir metas reales. Entonces, pues él se proponía cosas imposibles de lograr. Falta de autocontrol, dificultad para iniciar, continuar y terminar actividades. Es entonces una historia impresionante. Y así, pues hay casos en que la afección prefrontal provoca este, manifestaciones increíbles. Bueno, algo que no tengo referido aquí, pero más o menos bueno, recientemente, hace como unos 10 años, en una familia se presentó todo un asunto policíaco en el que un hijo trató de matar a sus padres, atacándolos con un hacha mientras dormían. Y el padre fue el que recibió 13 golpes de hacha, de un hacha de bombero en la frente. Quedó completamente destruida su región prefrontal. Y pues el hijo pensó que ya lo había matado, quedó inconsciente y con un sangrado impresionante. Pero cuando dieron las 6 de la mañana, que era la hora que acostumbraba a pararse, se levantó y realizó las actividades habituales para irse a trabajar, como pasó al baño y trató de bañarse, trató de lavarse los dientes, de rasurarse, todo lo hizo muy mal y bueno, pues se sabe que hizo eso porque todo quedó con un rastro de sangre. Bajó a prepararse su lunch y también se dio cuenta que le faltaba algo que era recoger el periódico. Salió de su casa, recogió el periódico y cuando regresó se dio cuenta que se le cerró la puerta. Se acordó que tenían una llave de repuesto abajo de una alfombrilla, la tomó, entró nuevamente a su casa, llegó a la escalera y ahí se cayó muerto. Entonces, lo que impresiona de este caso es todas las actividades que se pueden hacer sin la región prefrontal. Pero durante todas esas actividades, él no se dio cuenta de la grave lesión que tenía en la cabeza, ni hizo ningún intento de llamar a emergencias, tampoco se dio cuenta o consideró que era algo
malo y que su esposa también estuviera lesionada, tendida en la cama, sangrando, y no hizo ninguna llamada de emergencia. Pero, ¿cuántas otras actividades pudo hacer? En este otro Doctor, paciente, ¿sí? en ese caso, ¿no causaba, como quien dice, dolor? Bueno, probablemente sí se presentaba dolor, pero no fue algo que le impidiera hacer todo lo que todo lo que realizó. Seguramente tenía muchas dificultades para este, moverse, para cuando fue al baño y se quiso bañar, se quiso lavar los dientes, pero tenía dislocada la mandíbula, entonces es probable que sí tuviera mucho dolor. Bueno, esas lesiones en cualquier persona causarían mucho dolor, pero su corteza de asociación no interpretaba adecuadamente el dolor, no interpretaba como algo malo eso que estuviera recibiendo. Y esa es la relevancia de la corteza prefrontal, el valorar apropiadamente la información que se está recibiendo. Bueno, aquí tenemos un caso de otro caso de lesión prefrontal. Entonces, este es un paciente este, que tenía antecedentes de agresión patológica y conducta violenta. Imagínense a alguien eh, con esta conducta y pues que se da cuenta que él no puede controlar su agresividad y entonces decide suicidarse. Pero ¿a quién se le ocurre suicidarse? Con una ballesta. Entonces se dispara una ballesta, aquí se ve cómo está la flecha incrustada dentro del cráneo. Y pues como resultado de esto, y aquí se ve la trayectoria de la flecha, se desconectó el lóbulo frontal del resto de la corteza cerebral. Y esto ocasiona que desarrolle una conducta de docilidad, de indiferencia y de alegría desmedida. Y bueno, pues así se curó su agresión patológica. Bueno, esto es entonces para eh, ilustrar la relevancia de la corteza prefrontal. La otra función que tiene el lóbulo frontal, aparte de la del movimiento, que revisaremos en la sexta unidad, más bien en la cuarta unidad, sí, esta se refiere a la expresión del lenguaje. Bueno, el lenguaje es la función cerebral superior para comunicarnos. Y hay varios tipos de lenguaje: oral, escrito, mímico, musical. Aquí, entonces, el lóbulo frontal tiene regiones para este, la expresión del lenguaje oral. Y fueron descritas inicialmente, como decíamos, por Paul-Pierre Broca en el cerebro de Tan, cuyo nombre era de Le Borgne. Y aquí está el lugar donde identificó el tumor, justo en el giro frontal inferior, en lo que corresponden a las áreas 44 y 45. Sí, tanto el cerebro de Le Borgne como el cerebro de Broca están guardados, están conservados en un museo de París. También pues, tengan la oportunidad de visitarlos, y se considera que el cerebro de Broca es uno de los cerebros más grandes y este es de los casos en que asocian un cerebro grande con mucha inteligencia. Entonces, en la fascia de expresión es el trastorno que ocurre por la lesión de las áreas de Broca, de las áreas 44 y 45. El médico le pregunta al paciente cuál es su nombre y él empieza a
hacer murmuraciones, balbuceos, y no consigue expresar su nombre. Entonces, la lesión está en el área de Broca, comprende bien lo que se le pregunta, lo que se le pide, pero al responder no se emiten las palabras apropiadamente. No puede hablar. Y aquí se muestran imágenes de tomografía computadorizada donde se ve una lesión en el lóbulo frontal del lado izquierdo, en el giro frontal inferior es el que se está indicando aquí, y pues es entonces la afección del área 44-45. Continuaremos con las áreas funcionales del lóbulo parietal. Estas áreas están en el lóbulo parietal, las áreas 3, 1 y 2, llamadas de esa manera, 3, 1 y 2, por el orden de adelante hacia atrás. Las áreas 3, 1 y 2 ocupan la mayor parte del giro o central, vean que excepto en su base. Las áreas 3, 1 y 2 se continúan en la cara medial, en este lugar, en la parte anterior de bueno, más bien en la parte posterior de todo esto que es el lobulillo paracentral. Recordemos que el lobulillo paracentral va desde el surco paracentral hasta el surco marginal. Incluye una porción en el lóbulo frontal y esta es la del lóbulo parietal. El área 3, 1 y 2 tiene una organización somatotópica. Aquí la recuerdo, bueno, aquí la muestro junto con la del área motora. Son similares. Entonces, sin considerar la base del giro central, donde está la lengua representada, ya que es el área 43, es el área para el gusto, pues está la representación de la cara, pero vean, tenemos la representación de los dientes, de los labios, del resto de la cara, de la mano, y son territorios muy grandes. Quiere decir que estas son las áreas de mayor relevancia sensitiva. Luego, el más pequeño, está el antebrazo, el brazo, el cuello, el tronco, la extremidad inferior, en la cara medial, y los órganos genitales en la cara medial. ¿Sí? Entonces, aquí en la cara medial están los órganos genitales y la extremidad inferior. Sigue el tronco, cuello, brazo, antebrazo, y ya más grande, ocupando la mayor parte del área 3, 1 y 2, es la mano y la cara. Y entonces el área 3, 1 y 2 es llamada el área sensitiva primaria. Es el área donde se recibe la sensibilidad somática general del hemicuerpo contralateral. Entonces la representación que aquí aparece es la del hemicuerpo contralateral y sirve para recibir la sensibilidad somática general del hemicuerpo contralateral. Es decir, la sensibilidad de dolor, temperatura, tacto, presión y propiocepción. El área 3, 1 y 2 tiene la capacidad de reconocer cuál parte del cuerpo fue estimulada, con qué intensidad y con qué duración. Sin embargo, no reconoce que el estímulo, no reconoce que el estímulo fue de dolor, temperatura, tacto, presión o propiocepción, ya que para reconocer los estímulos se necesita de las áreas secundarias. Y las áreas sensitivas secundarias son las áreas 5 y 7. Como vemos, ocupan el lobulillo parietal superior y el lobulillo parietal inferior. Bueno, aquí vemos que es más pequeña el área 5 y la 7 ocupa
la mayor parte del lobulillo parietal superior y parte del inferior. Y vemos como el área 7 se extiende hacia la cara medial en el lobulillo cuadrilátero y el área 5 ocupa la parte más posterior del lobulillo paracentral. Son entonces áreas sensitivas secundarias, áreas de asociación sensitiva, y en ellas se almacena el recuerdo de todos los estímulos aferentes somáticos generales que hemos recibido. Entonces, funciona así. Las áreas 3, 1 y 2 reciben la sensibilidad somática general de acuerdo a la región corporal. Entonces, si se recibe sensibilidad de la cara, llega a la parte baja. Pues podemos decir, recibimos un estímulo en la región del labio superior, un estímulo intenso y que dura 3 minutos o me ha durado unos 3 minutos. Pero no podemos decir qué estímulo es. Para eso, la información pasa al área 5 y 7, donde está la memoria sensitiva. Entonces se compara el estímulo que se recibió con los que se tienen guardados, con los que ya se han recibido. Y entonces se interpreta, pues ese estímulo es como de calor o es como de presión. Entonces es identificado el estímulo hasta este lugar. Si el estímulo nunca antes se había recibido, entonces pues se almacena por primera vez y a través de las asociaciones que se tiene, pues se podrá reconocer si se aplica nuevamente. Entonces, el lóbulo parietal tiene áreas primarias para la sensibilidad, el área sonestésica o área sensitiva primaria y áreas de memoria sensitiva 5 y 7, áreas de asociación sensitiva. También tiene el área 43, que es el área gustatoria, el área donde se reciben y se reconocen los estímulos gustatorios de la hemilengua contralateral. Y ahora, en la región de la encrucijada, entre el lóbulo temporal, parietal y occipital, están las áreas 39 y 40. Son áreas de asociación parieto-temporo-occipital. Sí, no son exclusivas del lóbulo parietal, están compartidas con estos otros dos lóbulos. Son áreas de asociación intelectual. En el hemisferio dominante, logran comprender y planear todos los tipos de lenguaje. Intervienen en la planeación y, comprensión y planeación de todos los tipos de lenguaje. Y en el hemisferio no dominante, principalmente, pues tienen la función de reconocimiento del espacio corporal. Sirven para reconocer el cuerpo como propio. Entonces, funciones muy importantes. Una lesión en las áreas 3, 1 y 2 dará como resultado pérdida de la sensibilidad en el hemicuerpo contralateral. Y la pérdida de la sensibilidad podría ser en una parte precisa del cuerpo. Por ejemplo, si se afecta solamente esta región, entonces la pérdida de la sensibilidad puede ser exclusivamente en la parte de la cara, pero si se extiende a este territorio, pues también se afectaría la región de la mano. Entonces, hay en la lesión de las áreas 3, 1 y 2, pérdida de la sensibilidad somática general en el hemicuerpo contralateral.
Si la afección es en el área 5 y 7, pero habiéndose respetado las áreas 3, 1 y 2, es decir, que no se dañen las áreas 3, 1 y 2, el paciente sí puede sentir los estímulos que se apliquen en todo su cuerpo, pero no puede reconocer esas modalidades sensoriales, lo cual se le conoce como agnosia somática general. Entonces, por ejemplo, teniendo los ojos cerrados, le ponemos en la mano, del lado contrario al hemisferio afectado, una moneda y le pedimos que nos diga qué objeto es. Y nosotros, normalmente, sin necesidad de ver el objeto, al tocarlo simplemente, podríamos reconocer una moneda y decir, pues se parece a una moneda. Pero en la afección de las áreas 5 y 7 es imposible reconocer los estímulos. Aunque sí se siente, no se puede recordar los estímulos. Y esto es entonces la agnosia somática general. La afección del área 43 daría como resultado pérdida de la sensibilidad gustatoria en el lado contrario de la lengua, es decir, una ageusia contralateral. La afección del área 39 y 40 en el hemisferio dominante provocaría una afasia de comprensión. Y en el hemisferio no dominante provocaría un trastorno de la atención, principalmente en el reconocimiento del hemicuerpo contralateral, es decir, del hemicuerpo izquierdo en la mayoría de las personas. Y la lesión del área 39 y 40 del hemisferio dominante provoca una afasia de comprensión, es decir, es un trastorno en el cual no se entiende el lenguaje, todas las formas del lenguaje. Y la afección de las áreas 39 y 40 del hemisferio no dominante provoca que la persona no reconozca el espacio corporal contralateral, es decir, no reconoce el hemicuerpo izquierdo en la mayoría de las personas, ya que el hemisferio no dominante es el derecho en la mayoría de las personas. Vean cómo aquí se ilustra. El lóbulo parietal derecho es dominante para la atención. Y con estas líneas se representa cómo las áreas 39 y 40 principalmente, que es a las que nos estamos refiriendo del lóbulo parietal derecho, pues reciben información de los órganos de los sentidos para los dos lados del cuerpo, mientras que en el hemisferio izquierdo solamente para el lado derecho. Y es que el hemisferio izquierdo está trabajando más en la comprensión y planeación del lenguaje, y por ello entonces que recibe solamente información del lado pues derecho del cuerpo, no de manera bilateral, como ocurre para el lóbulo parietal derecho. Entonces, si la lesión ocurre en el hemisferio derecho, ocurre o se presenta un trastorno grave para la atención y para el reconocimiento del cuerpo. Propiamente no se reconoce el lado izquierdo del cuerpo. La poca actividad que tiene las áreas 39 y 40 para la atención y el reconocimiento del cuerpo, pues consiguen todavía identificar como propio el lado derecho del cuerpo. En cambio, si la lesión es del lado izquierdo, entonces
no se presenta trastorno en el reconocimiento del cuerpo. Se indica de la negación derecha. La negación derecha es mínima. Los trastornos del reconocimiento del cuerpo en el lado derecho son mínimos. Como aquí se muestra. Entonces vean, cuando esta es una imagen, representa una imagen de resonancia magnética funcional y se muestra que si se está atendiendo a un objeto que está en el lado izquierdo, en el campo visual del lado izquierdo, lo que más funciona es el hemisferio derecho, el lóbulo parietal derecho. Mientras que cuando hay un objeto en el campo visual derecho, pues se ve que trabajan casi por igual los dos hemisferios. Es entonces lo que se muestra. Normalmente la información que está en el lado derecho pues es reconocida por los dos hemisferios, pero si está en el lado izquierdo, es reconocida solamente por el hemisferio derecho. Porque el lóbulo parietal, la corteza de asociación parietal, que estamos hablando aquí, 39 y 40, pero también las áreas 5 y 7, son dominantes para la función de atención. Y están conectadas con la corteza de asociación de todos los demás lóbulos. Además, reciben información, como ya sabemos, del tálamo, el pulvinar, el núcleo lateral posterior, y este se conecta con el sistema reticular activo. Entonces, todas estas estructuras están involucradas en el proceso de la atención, para el cual es dominante el hemisferio derecho. Entonces, una lesión del lóbulo parietal derecho que afecta las áreas 39 y 40, pero que también se extiende hacia las áreas 5 y 7, ¿sí? Las lesiones del lóbulo parietal derecho, hay negación del hemicuerpo y espacio extracorporal izquierdo. Y aquí pues, la lesión está en el lado derecho, en el hemisferio derecho, en el lóbulo parietal derecho, y no se reconoce como propio el hemicuerpo izquierdo, el cual podría o no estar paralizado. Entonces, pues le decimos a esta persona, muéstreme su mano izquierda, y dice, no puedo. ¿Pero por qué no puede? Pues no sé. Y no sabe por qué no puede mostrar la mano izquierda. ¿Dónde está su mano izquierda? Pues no sé. Y no puede identificar, niega el lado izquierdo de su cuerpo. Le damos una camisa para que se la ponga y solamente se pone el lado derecho. Y bueno, pues es algo impresionante. Oiga, mire, esta es su mano izquierda. No, no es mía. Entonces, ¿de quién es? Pues no sé. No. Bueno, pues las funciones que desarrolla el lóbulo parietal derecho que se han interrumpido en esta lesión, pues le impiden interpretar como propio el lado izquierdo del cuerpo. Cuando la lesión es en el hemisferio derecho, pues no, más bien en el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio dominante, pues no se aprecian estas alteraciones y se considera que en parte se debe a que el trastorno del lenguaje impide comunicarse apropiadamente con el paciente y saber qué es lo que ocurre.
en el reconocimiento de su cuerpo. Esto es a lo que se le llega a llamar una hemisomatognosia del lado izquierdo. La negación del hemicuerpo y espacio extracorporal izquierdo. Es decir, que no sabe hacia dónde está a la izquierda. Entonces, si el baño está al fondo a la izquierda, pues nunca lo va a encontrar porque no sabe cómo dar vuelta hacia la izquierda. Puede presentar apraxias, es decir, trastornos en la ejecución de movimientos voluntarios aprendidos, y la visión, sensibilidad y fuerza muscular pueden ser normales. Esto ocurre durante el síndrome de negación contralateral. Se le muestra un dibujo de una casita y se le pide que lo copie. Y entonces vean, copia bien el lado derecho de la casa, pero está incompleto el lado izquierdo. Se le pide que ponga una línea vertical a la mitad de esta línea horizontal. Y como no puede ver el lado izquierdo o no reconoce el lado izquierdo de la línea, entonces para él la mitad está aquí. Se le pide que ponga una línea para formar una cruz en todas las que están aquí presentes. Entonces se pone a hacer cruces en las que están en el lado derecho, pero vean que las que están en el lado izquierdo no las reconocen. Entonces está negando el espacio extracorporal izquierdo. Bueno, esta es una imagen de tomografía axial computadorizada de un paciente que tiene esta lesión parietal derecha y por lo tanto tiene síndrome de negación contralateral. No reconoce el lado izquierdo de su cuerpo y no reconoce el espacio extracorporal izquierdo. Este paciente era una persona famosa, un director de cine famoso, Federico Fellini se llamaba. No sé qué tipo de películas hiciera, pero no puedo mencionarles ninguna. Y él además era caricaturista y él dibujó este dibujo donde escribió aquí, ¿dónde está la izquierda? Estaba desesperado porque no encontraba el lado izquierdo de su cuerpo. Y pues la lesión estaba en la corteza parietal de asociación derecha. Bueno, la relevancia que tiene la corteza de asociación parietal del lado izquierdo, bueno, pues sirve para hacer cálculos numéricos, para escribir, ¿sí? Para este, planear la escritura, para identificar los dedos y para diferenciar lo que es izquierdo y derecho, ¿sí? Entonces, en el lado izquierdo, además de las funciones de comprender y planear los distintos tipos de lenguaje, pues, son estas otras funciones. Y estas funciones, entonces, se asocian con la inteligencia de una persona, sobre todo lo que es la comprensión de los diversos tipos de lenguaje, y por eso se piensa que la inteligencia tiene mucho que ver con el desarrollo de las áreas 39 y 40 del hemisferio dominante. Cuando se lesiona la corteza de asociación parietal izquierda, se presenta el trastorno llamado síndrome de Gerson, donde no puede hacer cálculos numéricos, no puede escribir, no puede reconocer los dedos y tiene la desorientación izquierda y derecha. Entonces vean, esta es una imagen de resonancia magnética en donde se identifica
una lesión extensa en la región parietal izquierda. Y bueno, pues se ven unas regiones como huecos, pero se diagnosticó como un glioblastoma multiforme, que es el tipo más agresivo de tumor cerebral. Esta que aparece aquí es una imagen posoperatoria varios meses después de haberse realizado la remoción del tumor. Esta paciente cursaba con cefalea por el desarrollo del tumor cerebral, causa hipertensión endocraniana, y cefalea es uno de sus datos más frecuentes, además del síndrome de Gerstmann, que son los datos que aquí aparecen. Y todo inició cuando su esposo notó que hacía malas cuentas en su tienda. Entonces, en la tienda que tenían, pues todos los clientes quedaban inconformes porque les daba menos cambio, y bueno, pues si les daba más cambio, pues esos sí salían muy contentos. Se les removió el glioblastoma multiforme y desaparecieron los síntomas. Bueno, esta es la referencia donde podrán encontrar el caso, y pues no ha salido otra publicación donde se indique qué pasó, porque el glioblastoma multiforme es un tumor muy agresivo que habitualmente no se resuelve tan fácilmente. Bueno, aquí vamos a terminar con las áreas del lóbulo parietal, y para mañana continuaremos con las áreas funcionales del lóbulo temporal. ¿Quieren hacer alguna pregunta o comentario hasta aquí? No, No, doctor, todo bien. Bien, gracias. Bueno, pues aquí entonces vamos a terminar esta clase, y mañana nos vemos para seguir con el tema de la corteza.